Y hoy vamos a predicar, el título del sermón, mejor dicho, es la separación del cristiano. Y tiene que ver con esta parte del texto donde Dios nos llama por medio del apóstol Pablo a separarnos de aquellas cosas que no son compatibles con la verdad del evangelio. Así que vamos a leer, dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acompáñeme a orar. Señor, Santo Señor, te damos muchas gracias. Estamos hoy delante de ti con reverencia para pedirte, Señor, que tu palabra nos ilumine en esta mañana. Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero también reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que tu palabra sea para tu iglesia un bálsamo, Señor, que traiga dirección a nuestras vidas, que traiga consuelo a nuestras almas, Señor, y que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, poder abrazar esta verdad y que nos des la fuerza, Señor, para poder vivir a la altura del llamado que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, protégenos, bendícenos, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. El propósito del sermón es entender que desde que el Señor nos alcanzó y nos hizo nuevas criaturas, ya no debemos unirnos a personas que no han nacido de nuevo. Y ahorita le voy a explicar qué significa eso, ¿verdad? Como usted sabe, el agua y el aceite son dos elementos que son parecidos. Los dos son líquidos, pero resulta imposible mezclarlos. Hay algo que los separa. Si usted toma esos elementos, los pone en un mismo recipiente y los mueve, por más que usted los trate de mezclar, nunca se van a mezclar. Y la razón por la que estos elementos nunca se mezclan es por una sencilla razón. Es que estos elementos son diferentes en su naturaleza. No son iguales. Y de la misma manera, hermanos, la palabra de Dios nos revela que el creyente que ha sido regenerado, que ha experimentado una transformación radical en cada aspecto de su vida, de modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. El creyente es alguien que Dios lo ha transformado, lo ha hecho nuevo totalmente. No lo ha reparado, no nos ha hecho no nomás nos ha puesto un parche donde estábamos rotos. Dios nos ha transformado totalmente. Hemos sido cambiados, hemos pasado de muerte a vida. En Efesios 2, verso 5 dice que el creyente estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora está vivo. Dice Juan 5:24. Estábamos lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso dice Efesios 2:3. Vivíamos lejos de Dios, apartados, ajenos a la vida de Dios. Estábamos perdidos, hermano. Pero Él nos encontró. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro. El creyente y el incrédulo habitan en mundos totalmente opuestos. Y no hay un punto medio. O estamos vivos o estamos muertos. O hemos sido regenerados o seguimos siendo las mismas personas. O Dios nos ha iluminado o vivimos en oscuridad. Pero no hay una parte donde una persona diga, bueno, yo no estoy ni en oscuridad
ni en luz. Ahí la llevo, estoy en medio. Bueno, no estoy muerto, pero tampoco estoy vivo. No hay tres opciones o no hay tres estados. Únicamente hay dos estados. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, dice Primera de Juan. No hay un término medio. Y esta distinción no es exclusiva del Nuevo Testamento. A través de toda la revelación de la palabra de Dios, Él siempre ha hecho una distinción entre lo santo y lo profano. Dios siempre ha dicho, para empezar, dice que nos ha apartado para sí, que Él nos ha santificado, que Él nos ha tomado de entre las naciones, dice el pueblo de Israel. Es el concepto. Dios ha apartado para sí un pueblo santo, exclusivo. La misma palabra santo significa en cierto sentido apartado, diferente, totalmente no es igual, no sé cómo decirlo, no es igual. Y Dios siempre ha hecho esa distinción. Y el apóstol Pablo, en esta porción de la Escritura, él está llamando a la iglesia de Corinto a que pueda comprender que ahora en Cristo ellos tienen que vivir una vida totalmente apartada de aquellas cosas que no son compatibles con la santidad de Dios y con la verdad del Evangelio. El creyente vive por el Espíritu en el reino de Cristo, que se distingue por la vida eterna, la justicia, la verdad, la luz, la piedad, mientras que el incrédulo, dice la palabra de Dios, está muerto espiritualmente, no está en la justicia, anda en tinieblas, practica la impiedad, no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8:7, ni tampoco puede hacerlo. Es una razón muy simple, es porque Dios no lo ha regenerado. Dios no ha operado en él una obra de salvación. El incrédulo y el creyente son dos cosas muy diferentes. Habitan en mundos totalmente diferentes. Los salvos y los no salvos tienen diferentes afectos, diferentes motivaciones, diferentes metas. Ven la vida desde perspectivas totalmente diferentes. Amamos distintas cosas, deseamos cosas diferentes. El creyente está encaminado hacia un propósito y es la gloria de Dios, y el incrédulo vive para sí mismo. Esa es la realidad. Nosotros vivíamos en otro tiempo de esa misma manera. Si usted puede recordar cuáles eran sus metas antes de venir a Cristo, cuáles eran sus propósitos, usted puede ver que ahora todo eso ha cambiado. Una vez que usted está en Cristo, todas aquellas cosas que antes deseaba hacer han pasado a un segundo término, y ahora usted quiere vivir para agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice la palabra de Dios. Eso no era antes de que usted conociera a Cristo. Pero Dios transforma nuestros afectos. Por eso el incrédulo y el creyente no piensan de la misma manera. Usted recuerda, antes de convertirse, a lo mejor si Dios lo salvó en un momento de su vida, cuando usted tenía muchas relaciones, muchos amigos incrédulos, igual que usted y que yo. Cuando Cristo vino a su corazón y cambió su vida, como que algo ya no hizo clic en sus relaciones. Como que algo lo separó y usted ya no podía sentirse igual, hablando las mismas cosas, estando en los mismos lugares, visitando las mismas personas, conviviendo con la misma gente. Algo pasó en su vida. Y algo pasó y ellos también lo notaron. Y usted también se dio cuenta. El incrédulo centra su interés en comer, en beber, en pasarla bien, en vivir para esta vida y para este mundo, para lo material y lo físico, para lo visible, para lo temporal. Lo eterno no forma parte de sus intereses. Viven en la esfera más baja, totalmente muertos a las cosas espirituales. Parece que es duro, pero esa es una realidad, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca del incrédulo. Es hermoso que Dios no nos trate de suavizar la realidad, hermano, porque no hay nada más que represente más el amor que la verdad. No te voy a decir, hermano, mira, si tú no estás en Cristo, no te preocupes, estás bien, nada más te falta Cristo. Mira, si tú vives sin fe en Cristo, si tú vives para este mundo, no te preocupes, con que seas un buen ciudadano, con que hagas bien las cosas, y con el tiempo Dios puede hacer algo en tu vida a lo mejor, pero no te preocupes, todo está bien. No te puedo decir eso, porque tú vas a salir de este lugar y vas a pensar que estás bien, pero yo tengo que decirte que si tú no estás en Cristo, tú necesitas estar en Cristo para tener esperanza de vida eterna, para estar vivo, para que tus afectos sean transformados. Si tú no estás en Cristo, por más cosas buenas que hagas en este mundo, tú estás perdido, estás en tinieblas, vives para este mundo y al final de cuentas pasar la eternidad lejos del Señor. Esa es la verdad y ese es amor, hermano.
Gente que disfraza el evangelio pretendiendo supuestamente amar a la gente para no ofenderla. Eso no es amor, hermano. Querer congraciarse con las personas pero no decirles cuál es su condición, eso no es amarlos. Cuando tú vas al médico, tú no quieres que el médico te diga mentiras. Si tú tienes una enfermedad terminal, tú quieres escuchar la verdad aunque duela. Sería algo terrible que el doctor te dijera, no se preocupe, usted no tiene nada, nada más le duele la cabeza, pero te estás muriendo y no te dice nada. Solo para que tú te sientas mejor. Eso es una mentira, eso no es amar al prójimo. Hermano, tengo que decirte la verdad, si tus características no coinciden con las que acabo de mencionarte acerca de aquellos que son creyentes, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero el creyente ya no está muerto en delitos y pecados. Ha sido vivificado, ha nacido de nuevo, se le ha dado una nueva vida y es consciente de esa vida que hay dentro de él. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? El creyente ha nacido de nuevo y sabe que ha nacido de nuevo, sabe que Cristo está dentro de su vida. El creyente puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Cuando viene Cristo, el creyente comienza a interesarse en las cosas espirituales. Antes solo se interesaba por las cosas de este mundo y sus asuntos, por las cosas vanas, pero ahora le interesan los asuntos del reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esta es la exhortación del apóstol Pablo que hace a los corintios. Los creyentes deben mantener una separación entre lo santo y lo profano, ya que Dios nos ha tomado para sí, por medio de Jesucristo. Nosotros debemos de ser como nuestro Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué significa, hermano, estar unido en yugo desigual? ¿Qué significa realmente lo que dice esta parte del texto que acabamos de leer? Miren, este pasaje de la Escritura ha sido malinterpretado y sacado de contexto muchas veces. Pero yo quiero que primero veamos lo que no significa esta parte del texto y luego veamos su significado en el contexto inmediato de la carta. Y en ese transcurso veremos algunas aplicaciones que podemos hacer a nuestra vida. Así que primero quiero empezar con lo que no significa este texto. Si tú lees el puro propósito y te vas de aquí de la reunión, tú vas a decir, dijo el hermano que nadie puede acercarse, que no puedo acercarme a los incrédulos. Así que aléjate de mí, Satanás. Ya no vamos a ir a comer a ese restaurante. Vamos a buscar un restaurante cristiano. Vamos a buscar una boutique que vendan ropa para hermanos. No hay cosa tal, hermano. Yo una vez fui a un restaurante cristiano y se andaban peleando los meseros por la propina. Le dice uno al otro, el Señor te reprenda, desgraciado. A ti que te reprenda más. Y no sé. Así se pelean los cristianos, para no decir groserías. Pero no hay tal cosa. Vamos a ver lo que no significa este texto. Mi hermano, que el creyente esté separado no significa que debe vivir aislado. La filosofía monástica no es bíblica. Eso de irse a un monasterio, de irse ya a una montaña, apartado de la sociedad, para no contaminarnos de nada. Eso no te hace más santo porque el pecado está en nosotros mismos. No puedes separarte de tu propio cuerpo. Allá donde te vayas a cualquier parte de este planeta, vas a llevar el pecado contigo porque el pecado está en tu carne. Así que eso de la filosofía, de los monasterios y todo eso no está en la palabra de Dios. El creyente está en el mundo, pero no es del mundo. Juan 17:15, fíjate lo que dice, están sus recuadros. Es Jesús orando por sus discípulos. Y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Para empezar, es un mandato del Señor. Él nos ha enviado al mundo para que vivamos en el mundo. No significa que no puedes asociarte con personas que no siguen un determinado número de reglas para la vida cristiana. Gente, no, es que yo no me junto con ellos porque no son tan cristianos. O no, es que la otra vez estaban escuchando una canción de RBD y no sé, yo no escucho eso. O no, es que
el otro día, pues yo, lo que usted piense ahorita, dígalo. No significa eso. O con personas que no piensan como nosotros, o con personas que no están de acuerdo con todas las características doctrinales personales. O es que este es dispensacionalista y yo soy ¿cuál es la otra? Milenio. Del milenio, el pacto, teología de pactos, todo eso. Bueno, cosas como esas, doctrinas periféricas. No, como no pensamos igual, no puedo tener comunión contigo. Eso no significa tampoco estar unido a yugo desigual. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Separarse de los incrédulos no significa divorciarse de la esposa o el esposo no creyente, como los corintios imaginaron. Ellos pensaron que Pablo se refería en aquella carta que les manda, que no tenemos. No dice Pablo que me divorcie de ti porque no eres creyente. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12. Unos ya estaban pensando, pues ya me tengo que separar porque este es un incrédulo, no da fruto. Fíjate lo que dice Corintios 12, pero a los demás les digo, no el Señor, dice, perdón, les digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, no abandone a su marido. Si usted vino a Cristo y ahora Dios lo ha salvado a usted, pero su esposo todavía no es creyente o viceversa, su esposa no es creyente, no quiera divorciarse porque no es creyente. El apóstol Pablo, si él consiste en vivir con usted, a pesar de que usted ahora es creyente, no se separe de él, siga con él, déle testimonio de la verdad del evangelio, ore todos los días por él para que Dios haga una obra en su vida, pero no se divorcie, no lo abandone, porque no es creyente, ¿verdad? Tampoco significa que no podemos juntarnos con pecadores. Que no, es que yo no me junto con pecadores porque me contaminan a mí. Y pues si ese fuera el caso, necesitaríamos salirnos de este mundo. Incluso no se juntarían con nosotros tampoco. De vez en cuando, en ocasiones quizá nosotros, no en ocasiones, la Biblia dice que el que no ha pecado es mentiroso. Pecamos constantemente, somos débiles, somos frágiles, la regamos, decimos cosas que no debemos decir, hablamos cosas que no debemos hablar, estando en Cristo. Y si ese fuera el caso, entonces la gente tampoco se juntaría con nosotros, porque también nosotros fallamos, aunque vamos camino a agradar al Señor todos los días. 1 Corintios 5:9 dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y Pablo les aclara, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pablo está diciendo que no se junten con las personas inmorales o avaros. Dice, no, dije que no se juntaran, pero con aquellos que llamándose hermanos viven de esa manera. Si nos aislamos del mundo, ¿cómo podríamos cumplir con la responsabilidad de predicar el evangelio? ¿Cómo podríamos ser la luz del mundo o la sal de la tierra? ¿Cómo podríamos amar al prójimo si no tengo contacto con él? No se puede amar al prójimo por Bluetooth o Wi-Fi o algo así, o por correo electrónico. Hermano, para amar a tu prójimo tienes que pasar tiempo con él. Tienes que relacionarte con los incrédulos. En tu trabajo estás rodeado de personas impías, pero que necesitan que Jesús sea la voz de Dios en esos lugares. Donde quiera que tú estás, tienes amigos que no temen a Dios, que no aman a Dios, pero Dios te ha puesto ahí para que les hables la verdad del evangelio. Ahora quiero hacer una aclaración. Si tú dices, yo necesito juntarme con ellos para hablarles de Cristo, pero en lugar de que tú los alcances, ellos están alcanzando a ti. Entonces tú no estás en condiciones de hacer eso. Mejor aléjate, dile a Dios que te ayude, que te restaure, que haga crecer en ti el carácter de Cristo, que te prepare, que te fortalezca, y luego después ve y haz la obra que Dios te mandó a hacer. Algunos que dicen, no, es que yo estoy tratando de ganarme a mis amigos. Y yo sé que se van a tomar, yo me voy con ellos, pero yo ahí les testifico del Señor. Sí, viejo, pero llegas a las 3 de la mañana y todo borracho. Sí, pero yo le estoy hablando de Cristo ahí en medio de la borrachera.
Y ahí estamos todos jugando. Hasta oramos cuando jugamos a las cartas para que haga justicia, para que no roben ahí. No, no es la manera. Si tú tienes amigos incrédulos, pero te afecta estar con ellos porque tú eres débil, entonces no estás en condiciones de cumplir con este mandato. Necesitas venir a Cristo, prepararte, fortalecerte, arrepentirte de tu pecado y luego pedirle a Dios que te dé gracia para con los que no conocen al Señor. 2 Corintios 5:20 dice, por tanto, fíjese Pablo hablando, hace sermones atrás donde nos decía, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcílense con Dios. ¿Cómo podríamos ser embajadores de Cristo si nos aislamos de las personas? ¿Cómo podríamos hablarles del Evangelio, rogar que se reconcilien con Dios si estamos lejos de los incrédulos porque tenemos miedo de que nos manchen? Filipenses 4:5 dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Estás en un contexto donde hay personas impías, tú debes de vivir una vida piadosa, que tu bondad se muestre para que sea testimonio para las personas que están cerca de ti. Y un día te pueden preguntar acerca de la fe que tú posees y puedas compartirles a Cristo. Tienes que vivir una vida piadosa frente de ellos. Ahora vamos a ver el texto en el contexto inmediato. El verso 14 comienza diciendo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia con la injusticia, o la iniquidad, perdón. O qué comunión la luz con las tinieblas, en sus recuadros. El término yugo desigual que aparece allí, utiliza Pablo la misma palabra que aparece en Deuteronomio 22:10, donde Dios le dice al pueblo de Israel, no ararás con buey y con asno juntos. El yugo era un aparato que se ponía encima de los animales para arar la tierra. Y Dios les dice, no pongan a un asno junto con un toro para que hagan surcos, porque naturalmente uno de los dos es más fuerte que el otro, uno de los dos es diferente, unos tienen un diferente ritmo, tienen otro paso, los surcos van a salir todos chuecos, no es bueno que hagan eso. Pareciera que fuera una norma para la agricultura, pero no, Dios lo que estaba tratando de decir es que no puedes mezclar personas con dos naturalezas diferentes. Es imposible que tú pongas a alguien a trabajar con el mismo propósito si son yugo desigual. Es lo mismo, no puedes edificar el reino de los cielos asociado con los incrédulos. No puedes construir y avanzar en el reino de Cristo con una persona que no tiene los mismos deseos y anhelos que tú tienes en Cristo Jesús. Estos incrédulos a los que habla ahí el apóstol Pablo, donde dice, no te asocies con los incrédulos. Son todos aquellos que se oponen a la verdad. Aquellos, dice, que quieren apartar de la fe a los creyentes. Dice, son los falsos maestros que contaminan el corazón de los corintios. Pablo les llama incrédulos a estos falsos apóstoles que han venido engañándolos, que han venido metiendo en ellos, apartándolos, diciendo que Pablo es falso, que su evangelio es falso, y no nada más se encargan de desacreditar al apóstol, sino que se estaban encargando de introducir doctrinas diferentes en medio de ellos y hacer que ellos comenzaran a desviar. Y Pablo les llama incrédulos a esas personas. Y póngase a pensar, él acaba de pedir el sermón pasado, escuchamos cuando él dice, ábranme su corazón de par en par, recíbanme a mí, le dice a los corintios, lo que también significaba que tenían que cerrarle el corazón a estos hombres, no pueden abrirle el corazón de par en par a toda la gente. Dice Pablo, ustedes me han cerrado a mí el corazón, pero se lo han abierto a ellos para que ellos los guíen, para que ellos les digan sus mentiras. Ábranme su corazón a mí. Lógicamente que estaba implicando que tenían que cerrarle el corazón a aquellas falsas enseñanzas que estaban recibiendo. Los falsos maestros promovieron una especie de sincretismo religioso, una mezcla en la adoración al Dios verdadero y a otros dioses. Si dicen, también, Cristo, vamos a adorarlo, a Dios. Pero como en Corinto había mucha idolatría, podemos también mezclar en el culto, también meter esta otra cosa, esta otra deidad y no pasa nada. Es parte de nuestra cultura, decían ellos. Podemos hacer eso. Podemos adorar y mezclar la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Una manera en la que no nos deberíamos unir también, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Es cuando
oramos y cuando le pedimos a personas que no conocen a Cristo, que también oren con nosotros. Porque no oramos al mismo Dios. No estamos orando a la misma persona, hermano. No vamos a decir, ay, es que son tan buenas personas y tienen sus creencias y adoran a sus dioses, pero oren también, como quiera, todos estamos orando. Por eso el ecumenismo no es bíblico, porque no estamos adorando al mismo Dios. No puedes pedir a alguien que adora a una deidad diferente a la tuya, al cabo es el mismo Dios. Es un engaño de Satanás, lo que quiere que hagamos, que mezclemos su adoración para que Él no sea exaltado entre los demás dioses. Porque el único Dios verdadero es el Dios que se reveló en su palabra. No hay más dioses. Es que tenemos que tener cuidado con esa situación. También. ¿Dónde me quedé? Oh, aquí estoy. Me pierdo de repente, hermano. Cuidado, hermano, con el pragmatismo. La iglesia debe tener un especial cuidado con el pragmatismo. El pragmatismo básicamente es hacer las cosas porque funcionan. Funciona del mundo. Vamos a meterlo a la iglesia. Vamos a ganar almas de esta manera. Mira, en aquel lugar están haciendo estas cosas para llamar la atención y está llegando mucha gente. Vamos a utilizar las mismas herramientas del mundo para ganar al incrédulo. Eso no es bíblico. En sus recuadros, fíjese lo que dice. La iglesia debe alejarse del pragmatismo. La iglesia no es una empresa. No trabajamos para producir resultados porque los resultados dependen de Dios. No hacemos las cosas porque funcionan. Hacemos las cosas porque son bíblicas independientemente del resultado inmediato. No hacemos las cosas porque funcionen. Hacemos las cosas porque así las mandó el Señor. Dios le mandó a Isaías. Predica, exhorta al pueblo. Si usted lee todo el libro de Isaías, usted no va a encontrar en ninguna parte del texto que diga que alguien se convirtió a Dios, que alguien se volvió al Señor. Nadie se volvió al Señor en el tiempo de Isaías. Un gran profeta del Señor. Si fuera por resultados, diríamos que ese profeta fracasó. Pero ese profeta no fracasó porque hizo la voluntad de Dios, aunque el pueblo no quiso escuchar a Dios. Pero le decía, escuchen o no escuchen. Oigan o dejen de escuchar, tú ve y diles esto a estas personas. Y él tenía que hacerlo. No estamos aquí por resultados, no estamos aquí para forzar resultados. Para decir, miren, tenemos tanta cantidad de personas, eso no nos corresponde a nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo del Señor en su iglesia. Ahí estuviéramos 20, 15 personas en una iglesia, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios bendiga a esos pastores de esas iglesias que son fieles a la proclamación de su palabra, aunque solo tengan 5 personas pastoreando. Porque están haciendo la voluntad de Dios. Pero tratar de meter al mundo a la iglesia para ganar simpatía, para ganar adeptos, para que la gente venga y se entretenga, hermano, eso es algo que no debemos permitir. Recuerdo cuando en mis años de líder de jóvenes en la iglesia, tratábamos de hacer tanta cosa para que los jóvenes vinieran. Y era muy cansado, hermano, trabajar cada semana para entretener a los chavos, para que no se aburran. Decíamos, hay que hacer cosas nuevas para que no se aburran los jóvenes. Pero cuando te quemabas por el cansancio y dejabas de hacer aquellas cosas que los entretenían, se iban todos y te quedaban nada más 3, 4 personas. Siempre pasaba eso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Cristo no estaba en sus corazones. Porque alguien se va a aburrir en la iglesia, hermano. No hay razón por qué alguien se aburra. ¿Sabes por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo ama estar en este lugar, ama escuchar su palabra, ama adorar al Señor. No importa cómo suene la música, no importa cómo se mire, yo quiero estar aquí porque yo quiero servir al Señor, quiero escuchar su palabra. Yo no me aburría, hermano, nunca me he aburrido de ir a la iglesia, jamás. Me gusta estar en este lugar cada día amo estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en mi corazón, al igual que tú. Dios no necesita esas cosas, hermano. Él es poderoso para salvar. Dios no necesita nuestra ayuda para que puedan las almas venir a Cristo. Hermano, solo somos instrumentos, vasos de barro, hermano, un canal. Pero el único que puede salvar y convencer de pecado a una persona es el Espíritu Santo de Dios, por medio de la predicación de su palabra. Así que Dios nos dice nada más, predica mi palabra. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Es todo. Los resultados dependen del Señor. Amén.
Los corintios estaban siendo afectados espiritualmente por las ideas y pensamientos de los falsos maestros y sutilmente engañaban poco a poco a los creyentes. El problema aquí no era que los corintios estaban en el mundo. Ya vimos que el Dios incluso nos envía al mundo. El problema era que el mundo se había metido en sus vidas. Ese es el problema. No era, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es cuando el mundo se mete a nuestros corazones. Unirse a un yugo desigual no tiene sentido. Y es lo que Pablo muestra en los siguientes versos, con 5 preguntas retóricas que él hace. La primera pregunta, él dice: ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Obviamente, hermano, la justicia y la injusticia son cosas totalmente opuestas. La justicia es obedecer la ley de Dios, mientras que la injusticia se revela contra Dios mismo. La justicia caracteriza a los no regenerados, la injusticia caracteriza a los no regenerados, mientras que la justicia debe ser lo que distingue a los creyentes. Así es lo que ella está diciendo. ¿Qué comunión tiene la justicia y la iniquidad? No tiene nada que ver. No tiene sentido. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Te das cuenta? Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios las dispuso, Él las hizo, todo es obra de Dios. Pero buenas obras, no iniquidad. Por eso Pablo dice: ¿qué comunión tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué asociación tienen? Ninguna. Salmo 36:1, fíjate lo que dice acerca del impío. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Salmo 36:1. La iniquidad habla al corazón del impío y él no tiene temor de Dios. La siguiente pregunta que dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En la Biblia la luz tiene la idea de la verdad y las tinieblas, lógicamente, del error. La luz comunica santidad, mientras que la oscuridad comunica todo lo que tiene que ver con el mal. Cuando la Biblia habla de luz, está hablando de la verdad. Cuando la Biblia habla de luz, está hablando de la santidad, de la pureza. Cuando habla de la oscuridad, está hablando de la maldad, de la mentira. Por eso Efesios 5:8 dice: porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora, dice su recuadro, son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Por qué nos pide que andemos como hijos de luz? Porque ahora estamos en luz. Hemos sido iluminados. Las tinieblas no forman parte de la vida del creyente. Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene el verso 15? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial era una palabra antigua que se utilizaba para nombrar a Satanás o al diablo, y también significa maldad o inútil. Eso significa la palabra Belial. Y Pablo dice: ¿qué comunión o qué armonía? Armonía es como la música, la sinfonía, como cuando están tocando los músicos y están en el mismo tono. Los tonos que componen un solo tono, ¿verdad? Digamos, en la misma armonía. Y dice Pablo: ¿qué armonía tiene Cristo con Satanás? No armonizan, se oponen totalmente, no tienen nada en común. La armonía es estar de acuerdo. Entre Cristo y Satanás eso es imposible. Los hijos de Dios no tienen nada en común con los hijos del diablo. No tenemos nada en común. No pensamos igual, no deseamos las mismas cosas. 1 Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Se da cuenta? Hay cosas que caracterizan al incrédulo y cosas que caracterizan al creyente, y no puede haber armonía entre las dos cosas. Siguiente pregunta que Pablo hace es: ¿qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común? Su recuadro dice: el creyente debe tener mucho cuidado de no mantener relaciones que corrompan y destruyan el carácter de Dios en su vida.
Tener mucho cuidado el creyente. Como dice Pablo, ¿qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Ahora, aquí hay una aplicación que podemos hacer. Aunque el texto no especifica el matrimonio, de hecho, 2 Corintios no habla del matrimonio. Pablo habló del matrimonio en 1 Corintios, pero en 2 Corintios no dice nada. Pero igual esta aplicación es muy válida porque no hay una relación más íntima que la relación del matrimonio. El matrimonio en yugo desigual es muy difícil y frustrante, hermano. Para los que están en esa situación, que vinieron a Cristo estando así, quiero decirles una cosa para ustedes. La gracia de Dios es abundante. Yo te animo, hermano, a que perseveres en oración, a que des testimonio con tu vida de Cristo y que no te rindas porque Dios está contigo y Él te va a socorrer en eso. Pero esto es para ustedes jóvenes. Escuchen. Una cosa es llegar a Cristo en yugo desigual y una cosa muy diferente es buscarlo voluntariamente. Una cosa es que tú hayas venido a Cristo en yugo desigual, para los cuales yo les dije, no se desanimen, hay gracia para ustedes. Pero una muy diferente es estando en Cristo y aún así voluntariamente entrar en un yugo desigual. Al unirte en yugo desigual, dice el pastor Sugel Michelin, no tienes ninguna garantía, dice él. Dios puede transformar a una persona, pero Él no ha prometido hacerlo. Mire, Dios puede transformar a un borracho, Dios puede transformar a un idólatra, Dios puede transformar a un mentiroso, a un marido áspero, a una persona terrible, a un tremendo, lo que sea que Dios tiene poder de cambiar cualquier tipo de corazón endurecido porque Él es poderoso para salvar. No hay nada imposible para Dios. Pero no esperes que si te unes en yugo desigual, Dios tiene que hacerlo porque Él no ha prometido en ninguna parte de la Escritura, te ha revelado y te ha dicho, si te casas en yugo desigual, no te preocupes, como quiera yo lo voy a salvar también. No dice eso, algunos jóvenes se aventuran en ese por la desesperación, que no encuentran su media naranja, o limón, o lo que sea, ¿verdad? O toronja, no sé. Se desesperan. Joven, no te desesperes. Ora al Señor. Pero no cometas esa terrible situación. No te hagas ese mal a ti mismo de entrar en un yugo desigual. Hay un principio en la palabra de Dios que Pablo les deja en 1 Corintios 7:39. Le dice que están libres para casarse con quien quieran, con tal que sea en el Señor. O sea, dice Pablo, cásate con quien quieras, pero que sea en el Señor, que sea en Cristo. Cásate con quien quieras, con el que te guste o el que te ilumine el rostro, el que sientas mariposas en el estómago o lo que sea, pero asegúrate de que sea en el Señor. Que ese hombre ame a Dios, que esa mujer ame a Dios. Eso es lo único que tienes que asegurarte, con tal que sea en el Señor. Cásate con quien quieras. Jóvenes, ese es el consejo que hoy te doy. Cásate con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Bueno, no yo, la palabra de Dios ya lo dijo. Amén. Así que no te digo que no te cases, pero cásate en el Señor. No le hagas al rescatista o al enviado, al misionero. No funciona de esa manera. Regularmente cuando se cae un guante blanco en el lodo no se hace blanco, lo que se hace lodoso es el guante. No pienses que tú te vas a limpiar o Él se va a limpiar porque está cerca de ti, por tu santidad. Y no, como yo estoy tan santo, Él también se va a santificar y todo. No, vas a terminar más bien tú haciendo las cosas que ellos hacen. Así que ten cuidado. Dice, verso 16. ¿O qué acuerdo tiene, está en sus recuadros, el templo de Dios con los ídolos? Dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice Pablo, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios vivo. Significa, hermano, que asociarse íntimamente con los incrédulos es un sacrilegio, es una falta de respeto, ya que Dios habita en nuestros corazones. Él habita en nuestra vida, no podemos asociarnos.
con el incrédulo, porque Dios habita en nuestros corazones, somos el templo de Dios, Él está ahí con nosotros. Por eso dice el verso 17, por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Hermano, asociarse íntimamente con el incrédulo es un acto de desobediencia deliberado. Yo quiero que me acompañes a leer lo que dice Efesios capítulo 5, verso 5 al 11. Efesios capítulo 5, versos 5 al 11. Dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Ahí Pablo está siendo muy claro. ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos que tener nosotros con los incrédulos? El único propósito de que tú tengas una relación cercana con el impío es el deseo de que esa persona también pueda venir a la luz del evangelio. No hay otra razón. Tú debes ser muy intencional como Cristo. A Cristo lo llamaron amigo de pecadores con justa razón, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no podía salvarlos y no podía hablarles del evangelio a menos de que tuviera comunicación con ellos. Él entraba a la casa de los publicanos y los pecadores para sentarse a la mesa con ellos, para comer con ellos, pero no para participar de las obras de las tinieblas, sino para mostrarles el camino de la verdad. Al igual nosotros, nunca perdamos de vista eso. Nuestras relaciones con los incrédulos nunca debe de borrarse de nuestra mente el deseo profundo de que nuestros amigos incrédulos conozcan a Cristo, que ellos puedan venir a la verdad del evangelio, y cada oportunidad que tú tengas de hablarles de Cristo debes aprovecharla. Cada vez que tú puedas meter el evangelio en las conversaciones, hazlo sin temor y pídele a Dios que te dé de nuevo y te dé palabras para que esta persona pueda conocer a Cristo. Debemos de hablar y relacionarnos con ellos con ese sentido de urgencia de que también sean salvos, porque no sabemos hasta cuándo Dios los va a tener con nosotros. Así que tener amigos incrédulos y nunca darles testimonio de la fe es una pérdida de tiempo. Dios ha permitido que los conozcamos, que nos acerquemos a ellos con el propósito de que nuestra luz que Dios nos ha dado ilumine también a ellos, porque somos la luz del mundo, dice su palabra, y la sal de la tierra. Y debemos de portarnos como tales, hermano. Vivir de esa manera para que ellos también puedan venir al conocimiento de Cristo, como Jesús lo hizo también. Por tanto, salgan en medio de ellos. Ya lo dije eso, perdón. Verso 18. Antes del verso 18, la última palabra dice, y yo lo recibiré. Verso 18 dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor. Lo que significa que asociarse con los incrédulos no es provechoso, hermano. Porque la desobediencia se interpone entre nuestra relación íntima con Dios. Quienes se apartan del pecado encontrarán abiertos los brazos del Señor. Dios bendice la obediencia de sus hijos. Así es, hermano. Y asociarnos con los impíos para vivir como ellos viven no trae provecho a nuestras vidas, hermano. Dios no bendice lo inmoral. Dios bendice la obediencia. Los brazos abiertos, dice el texto. Y yo los recibiré. Dice el Padre. Yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes. Y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor. Y ahora voy a terminar con esto. Conclusión. Aquí en la conclusión voy a tratar de orar unos 25 minutos más o menos. No se crea. No se crea, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hambre? Si se les ve que tienen hambre de volada,
Están esperando que diga amén para irse corriendo a comer. Yo sí almorcé también, hermanos, también tengo hambre, pero vamos a ver qué Dios tiene en conclusión para nosotros primero. Dice el verso 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire algo hermoso aquí. Mire, encontramos en estas promesas, hermano, la motivación más poderosa de vivir en santidad y de apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Cristo es la promesa por excelencia. Pablo dice, si tú recuerdas estas promesas, o sea, considera estas promesas para que te apartes del pecado. No te apartes del pecado por el miedo a las consecuencias. No sirvas a Dios de una forma servil como un esclavo de mala gana solo porque sabe que tiene que hacerlo. No, dice, considera las promesas de Dios como estímulo para que vivas en santidad. Y Cristo es en supremacía la promesa de las promesas. Es más, de hecho, todas las promesas de Dios descansan en Cristo. Él es la base de todas las promesas. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con los brazos abiertos? La única razón que tú puedes venir a Dios y acercarte al Padre es porque Cristo abrió un camino para que te acercaras a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay nada más hermoso en esta vida, ni motivación más grande para santificarnos que el haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es la única cosa que necesitamos para acercarnos a Dios y mantenernos en santidad. Es Cristo, hermano, la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Cristo es el amén de Dios a todo lo que dijo que iba a hacer con nosotros, hermano. Si Él dice, apártense de iniquidad y yo lo recibiré con los brazos abiertos y yo seré su Padre, es porque Cristo pagó en la cruz por el pecado de nosotros para que podamos acercarnos a Él. Él nos justificó, hermano, nos limpió y nos adoptó para que fuéramos sus hijos y Él fuera nuestro Padre. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué necesitas apartarte de todas aquellas cosas que te separan de Dios, que arruinan tu comunión con Dios? ¿Sabes por qué? Por las promesas que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, hermano. Eso es lo que el Evangelio hace en nosotros, nos transforma, produce un deseo de salir de aquellas cosas y relaciones que no son compatibles con la piedad. Ahora nos damos cuenta de que no tenemos nada en común con el incrédulo y la única razón para relacionarnos con ellos es el deseo, dice, que a ellos también les resplandezca la luz del Evangelio. Con eso termino, hermano. No debemos asociarnos. No debemos aislarnos. El aislamiento no produce santidad. Más bien debemos de vivir en este mundo con sobriedad, agradando al Señor, buscando siempre la santidad, separándonos de todas las mentiras y engaños que puedan contaminar nuestro corazón. Como dice Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. La cosa más hermosa para santificarnos y forzarnos en vivir en santidad, hermano, es estas promesas de Dios. Dios nos ha prometido estar con nosotros. Él es santo, hermano. Debemos de tener en cuenta ese atributo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Cuando abrimos su palabra, cuando vamos a Él en oración, con ese temor reverente porque Él es el Dios santo. Y les decía en la mañana, todos los atributos de Dios se mencionan una sola vez. Y el único atributo que se eleva a la tercera potencia es el atributo de la santidad. Porque en su palabra dice que Dios es bueno, nada más. Y dice que Dios es justo una sola vez. Y dice que Dios es amor una sola vez. Pero cuando habla de su santidad, Él dice que Él es santo, santo, santo. Y cuando algo se repite en su palabra es porque Dios quiere que lo tengamos bien puesto en nuestro corazón. A la hora de relacionarnos con Dios debemos entender que estamos relacionándonos con un Dios inmensamente santo, totalmente puro, infinitamente limpio. Pero lo más asombroso de eso, hermano, es que ese Dios con esas características quiere tener comunión con personas como nosotros.
Qué tremendo es que el ser más peligroso del universo, el único que puede tomar nuestras vidas y destruirlas con un chasquido de dedos y enviarnos al infierno, es al mismo tiempo el ser que más nos ama. Que, hermano, es el más peligroso, pero podemos acercarnos a Él. Podemos venir a Él con libertad. Eso es impresionante, hermano. No tiene manera de entenderlo de este lado de la gloria. Un día lo vamos a entender, pero hoy no tiene sentido que ese Dios tan inmensamente santo no nos haya destruido hace mucho tiempo. Sin embargo, con su paciencia y su misericordia nos ha soportado. Porque Él es paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y la muestra más grande de su amor la hizo por medio de Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, para perdonar y pagar la deuda que teníamos con Él, para poder acercarnos a Él y vivir en comunión para siempre con nuestro Creador. Eso es hermoso, hermano. Así que si necesitas una motivación para vivir en santidad, piensa en las promesas de Dios. Inclina su rostro. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no hay razón porque tú nos ames, Señor. No hay forma de que podamos entender ese amor incondicional hacia nuestras vidas siendo un Dios tan santo. Pero te damos gracias, Señor, porque a pesar de eso, tú nos has hecho promesas, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Y podemos relacionarnos contigo, Señor, y venir a ti. Y tú estás con los brazos abiertos para recibirnos y ser nuestro Padre. Y que esa motivación, Señor, de esas promesas nos ayude a nosotros a vivir hoy una vida apartada, Señor. Una vida diferenciada entre el mundo y el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida piadosa que honre tu nombre y glorifique, Señor, tu nombre delante de los hombres. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos hablas y nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.